En la sección 20.5 tenemos el título Energía libre y reacciones redox. Em, ya hemos mencionado que eh, pues, cuando yo pongo una sustancia que se oxida y otra que se reduce, eh, y mido con un voltímetro el voltaje que está ocurriendo ahí, yo logro determinar lo que llamamos el, el potencial de celda. ¿M? Em, y lo que hemos dicho es que en la naturaleza, eh, enlazándolo un poco con lo que vimos en el capítulo 19 sobre que en la naturaleza hay ciertas cosas que tienen ya una dirección, ¿verdad? Acá en las reacciones redox hay sustancias que ya tienen una fuerza natural hacia oxidarse y otras a reducirse. ¿M? Entonces, esto de que de natural puedan oxidarse o de natural puedan reducirse, como que tiene relación con la espontaneidad, ¿sí? O lo que hemos hablado antes de que algo sea espontáneo. Entonces, de hecho, aquí se resume em, como lo siguiente: un valor positivo de E, que es el potencial de celda, indica que el proceso es espontáneo. ¿M? O sea, la reacción a como está colocada va a ocurrir. ¿M? Y si yo quisiera que más bien lo que se está oxidando se reduzca y lo que se está reduciendo se oxide, yo lo puedo hacer. Sí, sí hemos visto que los procesos espontáneos sí son posibles, pero yo les tengo que aplicar una fuerza externa. Entonces, si a mí el potencial de celda me diera negativo, significa que no es espontáneo. O sea que para que yo lo lleve a cabo, en este caso que estamos hablando propiamente de electroquímica, yo debería dar un cierto voltaje a la celda para que ocurra en el sentido contrario. ¿M? Entonces, para ilustrar un poco esto, aquí tenemos el ejercicio resuelto 29, que es para determinar la espontaneidad. Ujú. Entonces, dice, utilice los datos de la tabla 20.1 para determinar si las siguientes reacciones son espontáneas en condiciones estándar. Entonces, aquí tenemos cobre eh, e hidrógeno reaccionando, ¿sí? Em, y tenemos cloro y yodo. Entonces, como siempre, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de reacciones es determinar quién se está oxidando y quién se está reduciendo. Entonces vean que el cobre aquí está sólido. Eso significa que él tendría número de oxidación 0. Pero en los productos se convierte en +2. Eso significa que está perdiendo 2 electrones. Si pierde electrones es porque se está oxidando. Ujú. Entonces, en efecto, vean que aquí, a la hora que identifican cuál es la reacción de oxidación, es la del cobre. ¿Sí? El cobre, pasando a cobre +2, estaría dando 2 electrones. ¿M? ¿Sí? Em, en ese caso, ya con solo identificar quién es el que se oxida, de fijo la otra especie es la que se reduce. Entonces, el hidrógeno aquí está +1 y está pasando a 0. Eso significa que debe haber ganado electrones. Ujú. Entonces, en ese caso, el hidrógeno corresponde a la reacción. Recordemos, ganar electrones significa reducirse y la reducción ocurre en el cátodo. Ujú. Bien, entonces
Ya sabemos que esa era la reacción que por definición se le había dado potencial de reducción cero. Esto es una norma a la hora de medir los potenciales de reducción. La reacción del hidrógeno se le asignó el valor cero y respecto a ella se miden los demás. Entonces, en esta tabla 21, este valor es cero y el valor del cobre es 0,34. ¿Mm? Recordemos que el potencial de celda es cátodo menos ánodo o, en otras palabras, lo que se redujo menos lo que se oxidó. ¿Sí? Es una otra forma de decirlo. Entonces, si sustituimos estos valores aquí, tendríamos 0 menos, menos 0,34. Si hacemos esto así como lo tenemos, nos estaría dando un potencial de celda de menos 0,34. Y lo que acabamos de discutir inicialmente en esta sección es si yo hago este cálculo y el potencial de celda me da negativo, no es espontáneo a como está escrita la reacción. ¿Sí? Entonces, em, como dice aquí, el potencial de celda es negativo. La reacción no es espontánea en la dirección en la que está escrita. ¿Y qué aprendimos en el capítulo 19? Cuando algo no es espontáneo en la reacción, en una dirección, sí lo es en la otra. Ujú. Entonces, si esta reacción le diéramos vuelta, si fuese el cobre más 2 y el hidrógeno gaseoso los que estuvieran de reactivos, sí sería una reacción eh, espontánea. Y de hecho, el potencial de celda para la reacción inversa sería el mismo que para la otra, solo que con valor positivo. Ujú. Entonces, ¿no? Súper interesante, ¿verdad? Ese análisis. Luego, el otro ejemplo que tenemos aquí no sería eh, distinto realmente. Eh, tenemos, eh, tenemos la reacción por acá. Igual vemos el cloro gaseoso es cero y está pasando a cloro menos uno. Eso significa que se cargó negativo. Eso significa que ganó electrones. Eso significa que si ganó electrones fue porque se redujo. Y la reducción ocurre en el cátodo. Así que la reacción del cloro sería la de reducción, la que está sucediendo en el cátodo. eh, Sería esta que tenemos por aquí. Si vamos a la tabla 20.1, nos encontramos que el potencial de celda es 1,36. Em, y entonces, consecuentemente, si ya descubrimos que el cloro es el que se está reduciendo, sin duda, el eh, yodo es el que se está oxidando. Entonces, de hecho, está pasando de -1 a 0, o sea, está perdiendo electrones. Se está oxidando, eso ocurre en el ánodo. Entonces, la oxidación sería entonces la del yodo. ¿M? Sería esta que tenemos por aquí. Lo buscamos en la tabla 20.1 o en el apéndice E y encontramos este valor. Procedemos a calcular el potencial de celda. ¿Sí? Bueno, entonces sería lo de reducción 1,36. Lo de reducción 1,36 menos lo de oxidación que es 0,54. En este caso, restamos y nos da un potencial de celda positivo. Entonces, si el potencial de celda es positivo, eso implica que la reacción sí es espontánea. Ujú.
sí es espontánea. Quiere decir que esta reacción produciría corriente eléctrica naturalmente. ¿M? Y entonces en ese caso, si ella de natural produce electricidad y no es más bien al contrario, que haya que darle electricidad para que ocurra, podría entonces utilizarse para construir una celda voltaica, ¿sí? En las celdas voltaicas yo lo que quiero es generar electricidad por medio de la reacción. Entonces, si la reacción no fuese espontánea, esa reacción no me va a servir para eso. Súper, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos esos ejemplos, ¿verdad? Y aquí pues vienen otros tres ejercicios para que podamos practicar. Ujú, sí. Eh, Esto que está por aquí, ya lo había mencionado en la sección anterior, ¿verdad? Que esto de los potenciales estándar de reducción nos permite comprender mejor la serie de actividad de los metales, que eso lo vimos en la sección 4.4, ¿verdad? Eso fue en el curso anterior, en Química 1, que ahí veíamos, bueno, el que esté más a la izquierda en esa serie de actividad de los metales puede desplazar a otros metales de las disoluciones, ¿verdad? A, a lo que se refiere es a esta fuerza que tienen para reducción o para oxidación. Entonces, pues es interesante que lo tengamos, ¿verdad? Aquí nos pone un ejemplo, ¿verdad? Dicen que si tuviéramos una mezcla de níquel y plata, ¿sí? Si tuviéramos níquel y plata eh, en esta forma, eh, ¿qué pasaría, verdad? Si esta reacción ocurriría así o no, ¿verdad? O sea, ¿podría el níquel desplazar a la plata de una disolución acuosa eh, y hacer más bien que la plata se deposite? ¿Cómo lo podríamos saber? Entonces, eso lo podemos saber si analizamos los potenciales de reducción. Aquí el níquel está en cero, pasa más 2, o sea, él se está oxidando. Así que lo de oxidación, recordemos que va de segundo en la resta. Ujú. Mientras que la plata estaría pasando de más 1 a cero. O sea, ella estaría ganando electrones, estaría reduciendo. Y recordemos que la reducción o lo que ocurre en el cátodo se pone a la izquierda. Cuando yo resto estos potenciales, o sea, estos potenciales, ¿de dónde los saco? Vamos al apéndice E o los vemos en la tabla 20.1. Los valores son 0.80 para la plata y menos 0.28 para el níquel. Restamos y nos da positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la reacción es espontánea eh, como la hemos escrito. Y traduciéndolo a lo de la serie de actividad de metales, significa que el níquel es capaz de desplazar a los iones plata en una disolución. Entonces, el valor positivo del potencial de celda indica que el desplazamiento de la plata por el níquel indica que el desplazamiento por el níquel, de donde resulta la oxidación del níquel metálico y la reducción del plata más uno, es un proceso espontáneo. Entonces es, bueno, otra manera de entender aquella serie de actividades de los metales. Ujú. Y bueno, ya que estamos hablando de espontaneidad y de reacciones químicas, pues acabamos de ver en el capítulo 19 que presentamos un
parámetro termodinámico llamado energía libre. Y vimos que esa energía libre estaba relacionada con si un proceso es espontáneo o no. ¿Mm? De hecho, aquí nos lo mencionan, ¿verdad? El cambio de energía libre de Gibbs es una medida de la espontaneidad de un proceso que ocurre a temperatura y presión constantes. Entonces, se investigó, ¿verdad? ¿Qué relación existía entre energía libre y, em, y potencial eléctrico en las reacciones redox? ¿Mm? Y em, resulta que se encontró que existe esta relación que está detallada aquí como ecuación 20.11. Ujú. Quien estuvo trabajando respecto a esto fue em, este señor Michael Faraday. Eh, Como siempre, aquí el libro tiene ese bonito detalle de darnos una pequeñita biografía siempre que aparece alguien importante en la historia de la química. Y él lo que descubrió es que el cambio de energía libre en una reacción redox está relacionada con N, que es la cantidad de electrones que, eh, que se están transfiriendo, ¿sí? N es un número positivo sin unidades que representa el número de moles de electrones transferidos. Eh, E es el potencial de celda, tal como lo venimos manejando. Y aquí lo nuevo que encontró Faraday, así como la constante de los gases ideales, como otras constantes que hemos visto en el curso, pues aquí se encontró em, este valor F mayúscula, después decidieron llamarle así, es conocido como la constante de Faraday, que fue entonces quien estuvo investigando primeramente sobre esto. Y esa constante de Faraday tiene un valor de 96,485. ¿Mm? Esta C eh, mayúscula es una unidad eh, que se utiliza en todo lo que tiene que ver electricidad y su nombre es Coulomb, ¿sí? Es un poquito ahí complicado de mm, decirlo en español, pero ese son coulombs por mol. ¿Mm? Al final, un coulomb es un joule entre voltio. Ujú. Es una medida ahí de carga eléctrica, ¿sí? Es una medida de carga eléctrica. Entonces, Faraday fue el que encontró dicha constante y bueno, buenísimo porque entonces nos permite hacer estas relaciones, ¿verdad? Entonces, em, como dice aquí, tanto N como F son valores positivos, o sea, la cantidad de electrones que se transfieren es un número entero positivo y la constante de Faraday pues siempre va a ser 96.485. Pero E sí puede ser positiva o puede ser negativa. De hecho, vean que con esta fórmula, al tener un menos adelante, pues si el potencial de celda es positivo, eso significa, recordaremos, si es positivo es porque es espontáneo. Ujú. Pero si es positivo aquí, bueno, con este menos que tenemos adelante, todo este término se me haría negativo. Pero eso nos coincide con que antes estudiamos que cuando el cambio de energía libre es negativo, lo cual se daría cuando el potencial de celda sea positivo,
es cuando la reacción es espontánea. Entonces vemos que coincide, o sea, un potencial de celda positivo em, confirma que el cambio de energía libre sea negativo y ambos nos permitirían concluir que la reacción es espontánea. ¿Estamos? Entonces, el resumen de lo más importante que tendríamos aquí en esta subsección sería recordar eso. Cuando E es positivo y tenemos un valor negativo de el cambio de energía libre, entonces esas dos cosas indican que la reacción es espontánea. ¿Sí? ¿De acuerdo? Em, si las condiciones son estándar, entonces pues el cambio de energía libre estándar coincidiría con el potencial estándar. O sea, la ecuación 2011 sería para cualquiera otras condiciones y la 2012 para propiamente lo estándar. Y recordaremos que había una ecuación 1920 que también nos relacionaba el cambio de energía libre con la constante del equilibrio. Hemos hablado en todas estas revisiones que hemos hecho del capítulo de electroquímica que en realidad eh, estas reacciones redox son reversibles. ¿M? Son reversibles. Lo que pasa es que para reversar una reacción que fue espontánea, yo tengo que invertir energía. Ujú. Pero se pueden visualizar como reacciones en el equilibrio. Entonces, claro, tendría relación de que uno visualice también la incorporación de la constante del equilibrio en relación con el potencial estándar de reacción, de reducción de celda, ¿sí? Entonces, aquí, ¿verdad? Lo que hacen es sustituir, ¿verdad? Hacer una sustitución de la ecuación 1920. Al final, lo que tenemos es que eh, el potencial de estándar de celda se podría relacionar con la constante del equilibrio de esta manera, ¿verdad? K es la constante del equilibrio, R es la constante de los gases ideales, T es la temperatura, F es la constante de Faraday y N es la cantidad de electrones que se están transfiriendo. ¿M? Entonces aquí abajito hay una figura muy bonita, la verdad, que nos visualiza como una triangulación, ¿verdad? Entre estos tres parámetros y cómo es asombrosa la química, ¿verdad? Que no hay contradicciones, ¿verdad? Sino que vemos que más bien hay un apoyo entre eh, los diferentes aspectos que hemos ido estudiando de las reacciones químicas. Entonces, si yo quiero ver la relación entre energía libre estándar y constante del equilibrio, utilizo esta expresión. Si más bien mi relación es entre potencial estándar de celda y energía libre, utilizo esta otra relación. Y si lo que quiero es relacionar potencial estándar de celda y constante del equilibrio, tengo esta otra relación. ¿M? Entonces las tres están interrelacionadas, ¿verdad? Entonces, la idea del ejercicio 2010 es que podamos aplicar el uso de estas ecuaciones y de esa manera podamos ver cómo funciona. Ujú. Entonces, em, tenemos estos dos incisos. Básicamente es lo mismo. Tal vez leamos el A. Utilice los potenciales estándar de reducción de la tabla 21 para calcular el cambio de energía libre. ¿Sí? Calculemos el cambio de energía libre estándar y que calculemos también la constante del equilibrio a 298 para esta reacción. ¿Cierto? En el inciso E nos dicen
que supongamos que ahora la reacción es la mitad, que no es la original, sino que como vemos, todos los coeficientes han sido reducidos a la mitad. Entonces, ¿cuáles serían los nuevos valores para los tres parámetros que estamos estudiando aquí si la reacción fuese la mitad? Súper. Entonces, como siempre, en toda ejercicio de electroquímica, lo fundamental primero es ver quién se está oxidando y ver quién se está reduciendo. ¿M? Entonces, acá ¿m? Eh, tenemos eso aquí, ¿verdad? Que es la plata está pasando de cero, está pasando a +1. Está pasando de cero a +1. Eso quiere decir que si está perdiendo electrones. Ujú. Así que diríamos que si pierde electrones, se está oxidando. ¿Sí? Entonces, eh, eso sería lo primero. Em, Aquí tenemos oxígeno involucrado, ¿sí? Eh, y por aquí tenemos el ion H+, está positivo +1. Si lo vemos aquí a este lado, también él estaría trabajando +1. Sí, el hidrógeno realmente no le está pasando nada porque en el agua el hidrógeno también trabaja +1. Pero el oxígeno sí está cambiando porque el oxígeno cuando está así solo, en estado gaseoso, él tiene número de oxidación 0. Pero aquí en el agua el oxígeno no está en 0, sino que en el agua el oxígeno está trabajando -2. Así que se tuvo que haber ganado 2 electrones, o sea, tuvo que haber, eh, tuvo que haberse reducido. El oxígeno tuvo que haberse reducido. Muy bien, entonces ya identificando eso, nos vamos para acá y en efecto, la reducción es para el oxígeno. ¿Ok? Tenemos el oxígeno, eh, ¿verdad? Son 2 oxígenos y estos 2 oxígenos, cada uno está pasando de 0 a -2. Entonces son 4 electrones, ¿sí? Cada oxígeno, aquí son O2. Cada uno de esos O2 está pasando de número de oxidación 0 a número de oxidación -2. Así que eso implicaría que sean 4 electrones los que están ahí involucrados. Y em, la oxidación sería la de la plata. ¿M? Eh, bueno, 4 platas sólidas pasando a 4 platas +1. Estaríamos hablando de 4 electrones también. Recordar que en esos procesos la cantidad de electrones ganados en la reducción deben ser iguales a la cantidad de electrones perdidos en la oxidación. ¿M? Em, Vamos a la tabla 20.1 o al apéndice E para ver cuáles son estos valores de potencial. Entonces, vamos a la tabla 20.1 a ver qué tal, cómo nos va. ¿Sí? Vamos a ir a buscar, es el oxígeno y es también em, la plata, ¿verdad? Entonces, ya estamos por acá llegando. Ok.
Entonces, la plata está por aquí. Vamos a cambiar aquí de color. La plata está por aquí. Dice que es un valor de 0,80. ¿Ok? Todo bien. Y en el caso del oxígeno, lo tenemos por aquí. ¿Sí? Em, Tendríamos un valor de 1,23. 1,23 y 0,80. Tal vez hacer notar acá, y es parte de lo que nos están preguntando en el inciso B, vean que este potencial de reducción del oxígeno ya tiene 4 electrones ganados, pero vean que el de la plata solo uno. ¿Ok? Es importante que notemos eso, pero los valores de potencial estándar de reducción serían 1,23 y 0,80. Entonces vamos a ir a buscar la página donde estábamos y vean que en efecto ellos han puesto aquí 1,23 y 0,80. ¿De acuerdo? Alguien dirá, profe, pero para la plata era solo con un electrón, el 0,80. Aquí que tenemos 4 electrones, no deberíamos cambiarlo. Ok, eso es algo muy importante. Recordemos que este potencial estándar de reducción es independiente del balanceo de la reacción. O sea, aquí pueden ser 10, 20, 100 moles de plata, ¿verdad? Que el potencial estándar de reducción siempre va a ser 0,80. Bueno, es importante que notemos eso. Muy bien, entonces ya que tenemos los potenciales de reducción y oxidación, para calcular el potencial de celda, lo que hacemos es restar la reducción, le restamos la oxidación. ¿M? Y entonces en eso, em, si lo realizamos, vemos que nos da 0,43. Repasando lo que ya habíamos comentado anteriormente, un potencial de celda positivo implica que la reacción es espontánea así como está escrita. ¿Estamos? Entonces, si nos adelantamos, ¿verdad? Eso nos debería dar un cambio de energía libre negativo. Ujú. Entonces, vamos a utilizar la ecuación 2010, perdón, la ecuación 2012 para calcular el cambio de energía libre. Y entonces vean que pues la ecuación es esta que tenemos aquí. El potencial estándar ya lo tenemos. Es 0,43, es este que tenemos por aquí. ¿M? F es la constante de Faraday. Está por acá, 96,485. Y N es la cantidad de electrones que se están transfiriendo en este proceso. Y como ya vimos, pues realmente la cantidad de electrones que se están transfiriendo en este proceso son 4. Ujú. Entonces, por eso, por acá tenemos un 4. Ujú. Eh, Vamos a sacar por aquí la calculadora para demostrar aquí ese cálculo. Estaríamos con menos 4 por 96,485 por 0,43. Vemos que nos está dando ahí 165,95. Bueno, precisamente quería hacer este cálculo porque no me estaba quedando claro si aquí era 96,485 o 96,485. Y según lo que acabo de hacer aquí,
Esta coma la pusieron aquí para los miles, ¿sí? Para los miles. Entonces, más bien sería 4 negativo por la constante de Faraday es sin coma, o sea, es 96.485 multiplicado por 0.43. Eso nos daría entonces, sí, precisamente este valor, 1.7 por 10 a la 5, ¿verdad? Que, pues, redondeado, eh, vendría siendo de 166 kilojoules, ¿verdad? Aquí lo quisieron redondear a 170, pero más estrictamente sería unos 166 kilojoules. Ahí sí, ¿verdad? Lo trasladaríamos lo dividiríamos entre 1000, ¿verdad? Para pasarlo a kilojoules, ¿verdad? Entonces sería menos 166, que sería aproximadamente este valor que ellos colocaron por acá. Bien, y sí, yo igualmente necesito calcular lo que sería eh, la constante del equilibrio. Entonces, la relación que tenemos es esta. ¿M? Aquí yo puedo usar el valor de 170, ¿verdad? Que ya tenía obtenido, pero también recordemos que hay una relación entre em, entre E y K, ¿verdad? Yo pude haber utilizado esa también, pero bueno, como ahora ya tengo tanto el potencial como la energía libre, puedo realmente utilizar cualquiera. Entonces ven que aquí, pues energía libre se sustituye, ¿verdad? Es el cálculo anterior, 1.7 por 10 a la eh, 5. R es punto, perdón, 8.314, ¿verdad? La temperatura 298 Kelvin y logaritmo natural de K. K es justamente lo que yo ando averiguando, ¿verdad? Lo despejo como lo hicieron aquí o lo pongo en el solver y eso me da un valor de 9 por 10 a la 29. O sea, K es demasiado grande, ¿sí? K es demasiadísimo grande. ¿M? ¿Y cómo interpretamos una constante del equilibrio muy, muy grande? Significa que esa reacción es totalmente desplazada hacia la derecha. Casi la interpretación es, no es reversible. O sea, no hay un equilibrio ahí, la reacción está totalmente tirada hacia el lado derecho, ¿verdad? Bueno, eso nos coincide con nuestra conclusión de que es espontánea, ¿verdad? Lo que ella favorece es ir hacia la dirección que va para el lado derecho, ¿sí? Entonces, pues aquí es lo que se nos ilustra en esta parte, ¿verdad? Cómo están relacionadas el potencial estándar de celda, el cambio de energía libre estándar y la constante del equilibrio para una reacción redox.